¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos creen que Dios hoy nos quiere hablar? Yo les decía en la mañana, ¿usted se ha puesto a pensar el porqué de cada mensaje de los días domingos? ¿De dónde nacen? ¿Cómo vienen? ¿Se ha puesto a pensar? O al pastor dice, de doping, hueco, caramá, títere, esto. ¿Sabe algo? Hay que pasar de alguna manera pues buscando a Dios para poder traer el mensaje que Dios quiere que compartamos. Y le voy a decir algo. Yo espero que al final de este mensaje todavía me ame. ¿Por qué tan agresivo, pastor? ¿Sabes algo? A veces hay mensajes que son mensajes de ánimo, mensajes donde Dios nos impulsa, nos desafía. Pero este es un mensaje donde Dios nos va a confrontar y nos va a enseñar lo que Él quiere para su iglesia en este día. Amén. Y el tema de esta tarde yo le he puesto como título de primera mano. Dígalo conmigo. De primera mano. Y ahorita le voy a decir lo que significa esto. Yo sé que a algunos les viene a la memoria algunos recuerdos, algunas, no sé si todavía se sigue usando esta frase, pero realmente tiene mucho significado. Y bueno, quiero empezar con un pensamiento que tocó mi corazón y que yo quiero que tú lo veas ahí en la pantalla. Gracias. Dice, Jesús no buscó personas dignas para seguirlo, pero Él dignificó a los que le siguieron. ¿Cuántos saben que el Señor no nos escogió por nuestra buena reputación, por nuestros honores, por nuestros títulos? Él simplemente nos escogió, pero cuando Él nos escogió y aquellos que le han seguido o les hemos seguido, Dios nos ha dignificado, ¿no? Dios nos ha dado un lugar. Ahora, ¿qué significa el título de esta tarde de primera mano? Miren, esta frase de primera mano significa es algo que tú y yo experimentamos de manera personal o directa. Es saber la información de la persona que lo ha dicho o de alguien muy, muy cercano. Por ejemplo, si yo le preguntara a las esposas, ¿quién conoce más al marido en casa? El esposo, ¿no? Bueno, la esposa, en el caso del hombre. Ella puede decir de primera mano, mi marido es así, asado. ¿Por qué? Porque ha vivido muchos años con él. Por ejemplo, cuando tú ves a algún joven que le ha costado mucho trabajo el poder haber sacado sus estudios, su profesión, dices, de primera mano yo puedo dar fe que él se esforzó, que él lloró, que él hizo tantas cosas para poder sacar esa carrera, ¿no? Y sabes algo, en esta tarde vamos a ver un pasaje y vamos a ver la vida de un hombre, bueno, de dos hombres, que en realidad son tres, pero hombres que conocieron a Dios de primera mano, que tuvieron esa experiencia cercana. Y uno de ellos es Juan. Cuando yo estaba viendo estas palabras que Juan el amado, le decían el hijo del trueno. Juan el amado, para mí creo que fue el hombre más cercano a Jesús, por su carácter, su temperamento.
sabemos que había tres íntimos, que fue Juan, Santiago y Pedro. Pero Juan realmente, y lo dice en su propio evangelio, él era cercano a Jesús. Y ¿sabes algo? Cuando yo veo este versículo, quiero que lo veas en la pantalla, Juan 1:1. Juan está hablando de Jesús y está diciendo de aquel que es desde el principio, que es Jesús antes del Génesis. Y dice ahí, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo, está hablando de Jesús, que es vida. Y cuando yo estaba mirando este versículo, escúchame bien, yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿qué es aquello que tú has oído de Jesús? ¿Qué es aquello que tú has visto que hace Jesús? Y me llama la atención cómo usa esta palabra, contemplado. Y sabes, esta palabra significa el poner atención, el guardar silencio. Y dice ahí, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos. Juan está escribiendo estas palabras, escúchame bien. Sabemos que escribió el Evangelio según San Juan y escribió 3 epístolas, primera, segunda y tercera, y además escribió Apocalipsis. Cuando Juan está escribiendo estas palabras, Juan tiene una edad de 94 años y está exiliado en la isla de Patmos. Está encarcelado, está en un lugar apartado. ¿Y sabes algo? Según los historiadores, Juan aproximadamente conoce a Jesús a los 24 años. O sea que habían pasado 70 años y Juan, imagínate todo lo que podía decir de Jesús en 70 años. Y yo me hice la pregunta, ¿qué podría yo escribir de lo que yo he escuchado, de lo que yo he visto, de lo que yo he contemplado, de lo que yo he tocado acerca de Jesús? Si tú y yo tuviéramos que escribir una epístola, una carta, ¿qué diríamos de Jesús? ¿Qué diríamos de Él? Juan dijo estas palabras, lo que hemos oído. Y en el mismo evangelio dice que él había oído y él había escrito que el verbo era Jesús, el verbo era Dios. Él había escrito que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. ¿Qué había visto Juan? Juan había visto el primer milagro en esas bodas de Caná. Juan había visto ese paralítico que llevaba 38 años y que Dios a través de Jesús lo había levantado. Juan había visto la alimentación de los 5,000. Juan había visto cuando Jesús había calmado la tempestad, cuando había sanado al leproso, cuando había sanado a tantos y tantos. Había muchas cosas que Juan había visto, que Juan había contemplado. Juan vio cómo Jesús perdona a esa mujer adúltera, sana a ese ciego que había nacido en esa condición. Le toca ver cuando Lázaro resucita. ¿Qué había tocado Juan respecto a Jesús? Juan junto con Pedro habían orado por ese cojo en Hechos capítulo 3 que estaba ahí en ese templo de la Hermosa, cuando les dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y yo en esta tarde quiero decirte, ¿qué es aquello que tú has oído, has visto, has tocado, has contemplado de Jesús? ¿Cuál ha sido tu experiencia de primera mano? Amén. Pregúntale a tu vecino, ¿qué es aquello que has visto de Jesús? ¿Qué es aquello que has oído? ¿Qué es aquello que has observado? ¿Qué es aquello que tú me puedes decir de Jesús?
Y saben algo, vamos a entrar en un pasaje que yo nunca lo había visto de esta manera como lo vamos a ver el día de hoy. Pero cuando yo lo miré, y quiero que me acompañe al Salmo 103. Para mí el Salmo 103 es uno de los salmos principales de David, uno de los 10 salmos principales, donde David está diciéndole a su alma: alma mía, bendice al Señor. ¿Cuántos saben este salmo? Y no olvides ninguno de sus beneficios. David le está diciendo a su alma, cuando David está escribiendo este Salmo 103, David está en los últimos días de su vida, cuando ya pasó todo lo que tenía que haber pasado, de ser perseguido, de ser menospreciado, cuando cae en adulterio, cuando manda a matar a Urías, cuando Dios lo restaura, cuando es confrontado por Natán. Ya había pasado todas esas cosas. Y aquí en este salmo, ojalá lo puedas abrir en tu Biblia, Salmo 103, verso 1 al 6, y ahorita lo voy a eslabonar para que puedas entender lo que quiero transmitir en esta tarde. David está diciendo: bendice alma mía al Señor y bendiga su santo nombre, mi ser es su santo nombre. Tenemos que entender algo: Dios nos ha creado, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, pero tenemos una alma. Y sabes algo, cuando yo veo aquí David diciéndole a su propia alma: recuerda, en tu alma y en mi alma están las emociones, está nuestra voluntad, están nuestros sentimientos, está nuestra mente, en tu alma. Y David está declarando en el Salmo 103: no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides el perdón, no olvides la gracia, no olvides el arrepentimiento, no olvides todo aquello que Dios ha perdonado a tu vida. Nunca lo olvides. Y David está diciendo: Él es quien perdona todas sus iniquidades, Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el que rescata tu vida del hoyo. Él es el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Y dice ahí: de tal manera que te rejuvenezcas como las águilas. ¿Sabes? Un águila se rejuvenece cuando llega a la edad de 40 años y tiene que subir a un monte, a una montaña, y tiene que estar solito o solita, quitándose las plumas, quitándose el pico, quitándose las garras. Y es un proceso de 40 días donde tiene que mudar, porque si no, muere. Todo lo viejo tiene que ser quitado. Y David está hablando aquí del alma, del alma. Amén. Pero aquí viene un versículo que pareciera está fuera de lugar. El versículo 7 de este Salmo 103, fíjense, después de que le está diciendo a su alma que bendiga a Dios, viene este versículo 7 y dice: a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. En la Reina Valera dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y aquí hace una división, hace una separación. De los caminos se los mostró a Moisés, las obras se las mostró al pueblo de Israel. Pero esta versión me encantó, que nos da más lucidez de lo que David estaba diciendo, y es la Nueva Traducción Viviente. Dice: Dios dio a conocer su carácter a Moisés. Ya cambian las cosas. Y sus obras al pueblo de Israel. Entonces escúchame bien. Aquí Dios está hablando de que Él se reveló.
Él reveló su carácter ¿a quién? A Moisés. Pero el pueblo de Israel simplemente se quedó en conocer al Dios de las obras. Conocieron las obras, pero no al Dios que hacía esas obras. Y cuando David está diciendo aquí, recuerden, el contexto es que David está hablando a su alma, que no olvide ninguno de sus beneficios, que no te olvides que Dios te ha perdonado, que no olvides que Dios ha rescatado tu vida del hoyo, que Dios te ha renovado como las águilas. Le está diciendo a su alma, le está diciendo a su voluntad, a su mente, a sus emociones. Y sabes algo, este es un problema que yo veo seriamente en la vida del cristiano, que muchas veces tú y yo no recordamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, o simplemente nos dejamos guiar por nuestra alma. Nuestra alma está más posicionada en nuestra vida que en nuestro propio espíritu. ¿Cuántas veces tú y yo no oramos, no nos paramos temprano, no leemos la palabra porque no sentimos? Y el espíritu tiene hambre, pero tú y yo decimos, no, al rato lo hago. Ahora, pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿quieres saber cómo está tu alma? Pregúntale, ¿quieres saber cómo está tu alma? Yo te pregunto en esta tarde, dime cómo está tu voluntad. ¿Eres alguien que tiene una voluntad firme? ¿Eres alguien que cuando dice voy a hacer esto, voy a terminar esto, voy a empezar esto, lo voy a hacer, lo voy a terminar, lo haces? No quiero que levantes tu mano, pero ¿cuántos de los que estamos aquí empezamos el año haciendo la lectura bíblica, el devocional, como le quieras decir, y empezamos a leer la palabra de Dios fielmente los primeros 15 días, las primeras 3 semanas? Entró febrero y ya un día sí, un día no. Entró marzo, un día sí, 5 no. Entró abril, ningún día. Bueno, acabamos de empezar abril. ¿Quieres saber cómo está tu alma? Dime cómo está tu voluntad. ¿Quieres saber cómo está tu alma? Dime las cosas que tienes en tu mente. ¿Qué cosas estás pensando? ¿Son cosas que te edifican? ¿Son cosas que te roban la paz? ¿Son cosas que te hacen confiar más en Dios? ¿Cómo está tu mente? ¿Quieres saber cómo está tu alma? Dime cómo están tus emociones. ¿Cuántas veces he visto cristianos que hoy los ves? Aide, ¿cómo estás? Estoy bendecida, pastor. Y la ves 4 horas después. ¿Cómo estás, Aide? Estoy, pastor. ¿Conoces ese tipo de personas? O sea, ¿qué te quiero decir, iglesia? Y de acuerdo al contexto, aquellas personas que se dejan guiar por su alma, que no controlan su voluntad, que no controlan sus pensamientos, sus emociones, son personas que conocerán las obras de Dios, pero no conocerán el carácter de Dios. Para conocer el carácter de Dios, tenemos que ser firmes. Tenemos que hacer las cosas porque tenemos un compromiso con Dios. Cuando yo veo el ejemplo, aquí David está escribiendo estas palabras en el Salmo 103. Pero David se le ocurre introducir a Moisés. Moisés, ¿cuántas veces no quiso aventar la toalla? ¿Cuántas veces Moisés se enojó? ¿Cuántas veces le dijo a Dios, Señor, quítame del libro de la vida, pero ya que estos sigan adelante sin mí? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde? Escúchame bien. Hay una diferencia de aquel cristiano que conoce, que puede palpar a ese Dios por su carácter, o a ese cristiano que es un manojo de emociones, que es almático
y que lo que único que conoces son las obras de Dios. Yo quiero que tú te preguntes, ¿tú eres alguien que conoce el carácter de Dios? Lo que escribió Juan, lo que he visto, lo que he contemplado, lo que he escuchado, lo que he tocado, de eso testifico. El pueblo de Israel era un pueblo almático, era un pueblo que nunca estaba contento con lo que Dios estaba haciendo. Su corazón siempre estuvo dividido, su corazón siempre estuvo de quejumbroso. Y a veces la iglesia es así. Y cuando este versículo 7, cuando David está diciendo, Dios le dio a conocer el carácter a Moisés, ¿sabes lo que estaba diciendo? El carácter es la manera en la que una persona reacciona frente a una situación. Tú sabes cómo Dios va a reaccionar cuando tú estás viviendo ciertos problemas en tu vida. Tú sabes cómo va a reaccionar Dios cuando Dios te empieza a bendecir, cuando empiezan a salir bien las cosas. El carácter son el conjunto de cualidades que tiene una persona. Y de hecho, ahí mismo, si tienes tu Biblia abierta, en el Salmo 103 nos dice esas cualidades que Dios tiene. Dice ahí en el verso 8, Dios es un Dios compasivo. ¿Has experimentado la compasión de Dios en tu vida? ¿Has experimentado la misericordia? ¿Has experimentado? Porque dice ahí en el Salmo 103 que Él es lento para enojarse. Y dice que tiene un amor inagotable. ¿Cómo puedes describir tu relación con Dios el día de hoy? ¿Hemos vivido por las obras que Dios ha hecho en los demás? ¿O hemos conocido de primera mano el carácter de Dios? Y mira lo que dice más adelante, venlo en la pantalla, el verso 13. Fíjate cómo David empieza a hacer una comparación de ese padre con sus hijos. Dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. De verdad yo te digo algo, hay muchos cristianos, yo a veces, cuántas veces veo a varones que tengo que orar por ellos, que tengo que ministrar, porque ven a un Dios que sienten que Dios está con un garrote nada más para ver si se portan mal, y bolas. Sienten que Dios no les ama, que no les habla, que es un Dios distante. ¿Puedes ver a ese Dios tierno y compasivo? Amén. Entonces yo quiero en esta tarde que tú te ubiques en donde estamos parados. Estamos parados llevando una relación con un Dios en base a mi alma, en base a mis emociones, en base a mis sentimientos, en base a lo que yo pienso. O estoy llevando una relación con Dios en base a conocer su carácter, en base a conocer su esencia. Moisés tuvo esa experiencia y lo menciona en ese salmo. Y sabes algo, en esta tarde, dile a tu vecino, no sabes por qué vas a estar aquí, no sabes por qué estás aquí. Escúchame, en esta tarde te quiero decir, solamente hay dos vías, dos caminos. Podemos seguir conociendo a ese Dios que hace cosas grandes, o podemos conocer a ese Dios en su carácter, en sus atributos. ¿Conoces a ese Dios fiel, ese Dios compasivo,
ese Dios que no cambia, ese Dios que no hay sombra de variación en él, ese Dios proveedor, ese Dios sanador, ¿lo conoces de primera mano o has oído las obras que Dios ha hecho en otras personas? Y miren, para complementar e ilustrar esto, quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 20, un capítulo muy conocido, donde Dios está hablando estas palabras y le está diciendo al pueblo de Israel: yo soy el Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Y empieza Dios a decirle todos los mandamientos que Dios les estaba dando, les estaba diciendo: después de esa esclavitud te voy a decir la manera en que tú tienes que vivir. Y les empieza a mencionar: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás, no matarás. Y le da los 10 mandamientos. Ahora, esos mandamientos se los da en el monte Sinaí. Y es la primera vez que Dios se le revela al pueblo. Es la primera vez que Dios tiene contacto con el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que en ese monte estaba temblando, se oían truenos, se oían relámpagos. Y dice la Biblia, y aquí viene una declaración muy triste del pueblo de Israel, porque es el principio de la decadencia, no tan solamente en el pueblo de Israel, sino en sus generaciones. Y quiero que lo veas conmigo. Dice ahí en Éxodo 20, 18, están en el monte Sinaí y dice: cuando los israelitas, miren, oyeron los truenos, el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos, el humo que salía del monte, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Dice que se mantuvieron, ¿qué? A distancia, lejos, temblando de miedo. Dios por primera vez está hablando directamente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está escuchando los truenos, están viendo los relámpagos. Pero ¿qué hicieron? Tuvieron miedo y dijeron: mejor de lejos. ¿Y sabes algo? Yo recordaba cuando estuvimos en el tiempo de pandemia hace 2 años y cachito. ¿Cuántos se acuerdan del tiempo de pandemia? Cuando tú y yo nos empezamos a escuchar los casos en gente lejana, gente que no conocíamos en otros estados, en otros países. Pero cuando empezamos a ver los contagios en el vecino, en el hermano, en la tía, esto, ya como que, ¿verdad? Ay, ya lo veíamos más de cerca. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas cuando alguien se contagió y que no tenía nadie más quien le pudiera llevar comida, no podía salir del departamento, del cuarto, y tú y yo tal vez llevábamos provisión, se las dejábamos en la puerta y nos echábamos a correr para que no nos contamináramos? ¿Sí te acuerdas o no? ¿Sabes? Muchos cristianos, por temor a lo que estaba pasando en la pandemia, empezaron a buscar de Dios. Empezaron a asistir a la iglesia. Pero cuando empezaron a asistir a la iglesia, las iglesias se cerraron. ¿Y sabes lo más triste de todo? Empezamos con la sana distancia. Pero esa sana distancia también se la aplicamos a Dios. Empezamos a hacer la sana distancia con el Señor. Y te puedo decir algo, hasta el día de hoy
Muchos han guardado la sana distancia con Dios porque ya no se congregan, porque ya no vienen, porque todavía están viviendo en una pandemia espiritual. Yo te pregunto, de cuando empezó la pandemia al día de hoy, ¿tu relación con Dios es más cercana a Él? Un amén. ¿Sabes algo? Muchos de nosotros hemos visto las obras de Dios. Hemos visto el mover de Dios. Pero yo te pregunto, ¿qué del carácter de Dios? ¿Qué has experimentado en tu propia vida del carácter de Dios? El pueblo de Israel vio truenos, vio relámpagos, vio el humo que salía, vieron el poder de Dios. ¿Y sabes algo? En lugar de humillarse delante de Dios, salieron corriendo. Y mira lo que dice el verso 19, y es una de las cosas que a veces nos pasa como cristianos. También rechazamos oír a Dios de manera directa, porque dice ahí, entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque si no vamos a morir. Y ahorita vas a entender que este versículo se sigue repitiendo el día de hoy. Queremos oír la voz de Dios por terceras personas y no que Dios nos hable directamente a nosotros. Habla tú con nosotros, pero Dios no. Yo puedo ver a través de este versículo 19 que esta es la mejor definición que puedo encontrar en la Biblia de una vida religiosa. ¿Por qué? Es como si el pueblo le dijera a Moisés, relaciónate tú con Dios y preferimos que tú seas nuestro mediador. ¿Sabes qué estaba diciendo el pueblo? No queremos subir al monte porque eso requiere morir. ¿Morir a qué? A nuestra manera de vivir. Morir a mi comodidad. Morir esto requiere mayor compromiso. Esto requiere que voy a tener que dejar mi pecado. Voy a tener que dejar mi manera de vivir hasta el día de hoy. Esto requiere que yo deje mi becerro de oro a un lado. Eso es lo que le estaban diciendo a Moisés. Y yo te voy a decir algo, cuando estas palabras las está diciendo en el monte Sinaí, Dios ponía algo en mi corazón. Y quiero que te grabes esto. Muchos cristianos vamos a experimentar en nuestro caminar con el Señor diferentes tipos de montes donde tenemos que subir. Por las buenas, aquí están en el monte Sinaí, por ejemplo. Y yo no sé con cuál de estos montes te vas a identificar que voy a mencionar en esta tarde. Por ejemplo, el monte de la transfiguración, que nos habla de Mateo 17, cuando estaba Santiago, Pedro y Juan. Dice que los tomó aparte y ahí Jesús se transformó, brilló. El monte de la transfiguración es el lugar de la intimidad, es donde Dios revela a su Hijo Jesucristo. El monte de la transfiguración es donde Dios nos muestra la manera de ver a Jesús, de cómo cambia. El monte de la transfiguración es donde tú y yo somos afirmados como hijos, porque dice la Biblia que se oyó una voz del cielo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Tal vez tú estés en este monte, pero hay otro monte. Yo le preguntaba, terminado la primera reunión, oye, ¿en qué monte estás viviendo el día de hoy? Y hay un hombre que me dijo, pastor, estoy en el monte Getsemaní. Dios me está
Y el monte Getsemaní, que significa prensa de aceitunas, es el monte del lugar de presión, una presión extrema. Y tal vez el día de hoy tú sientes que los problemas, sientes que las cosas que te están pasando en el diario vivir no las vas a poder soportar. El monte Getsemaní es el lugar de una angustia extrema. Es donde Jesús lloró esas gotas de sangre. Es donde Jesús, o donde tú y yo, el monte Getsemaní, es donde tú y yo pedimos ayuda. Porque dice la Biblia que Él le dijo a esos 3 discípulos: apártense conmigo. Y dice que empezó a entristecerse de una manera profunda. Y es a donde también le pidió al Padre: Señor, pasa de mí esta copa. Ese es el monte Getsemaní. El monte Moriac. Génesis capítulo 22, usted conoce la historia. Dios le dice a Abraham: ve y sube y sacrifica a tu hijo Isaac. El monte Moriac es el lugar de la prueba. El monte Moriac es el lugar donde Dios te pide lo que más amas. Es donde Dios te ha dado. Y esperaste, en el caso de Abraham, esperó 25 años para que Dios le proveyera a ese hijo. Y ahora Dios se lo pide. Pero también el monte Moriac es el lugar de provisión. Cuando tú le das a Dios lo que Dios te está pidiendo y no se lo niegas, Dios te provee. Ahí es donde conoces a Jehová Jireh. Ahí es donde conoces a ese Dios que te dice: por mí mismo he jurado. Y tal vez en este tiempo Dios te está pidiendo algo. Ya vimos el monte de la transfiguración, el monte Getsemaní, el monte Moriac, el monte Carmelo. El monte Carmelo es donde Dios nos confronta. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Tú recuerdas que Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo van a tener 2 tipos de pensamientos? O sirven a Dios o sirven a los Baales. Y te voy a decir algo: muchas veces Dios nos lleva a ese monte Carmelo donde Dios te está diciendo: decide, y decide pronto. Es donde Dios respalda su palabra y desciende fuego del cielo. Pero es el lugar donde tú y yo tenemos que tomar a Dios en serio. El monte Horeb. El monte Horeb es el lugar donde Moisés, Éxodo capítulo 3, tuvo su primer encuentro en esa zarza ardiendo. ¿Cuántos se acuerdan cuando tuviste tu primer encuentro con Cristo? A ver, ¿cuántos? Cuando le conociste por primera vez. El monte Horeb es el lugar donde Dios suelta su propósito en tu vida, porque ahí fue donde le dijo: quiero que saques a mi pueblo de Egipto. Y Moisés fue obediente. Ahora, el monte Sinaí, donde estamos viendo este pasaje de Éxodo 20, el monte Sinaí es donde Dios se manifiesta, donde Dios da los 10 mandamientos, donde hay truenos, relámpagos, donde hay una nube. Pero también, escúchame bien, el monte Sinaí es un lugar donde podemos convertir nuestra relación con Dios en una religión, porque hay un tercero. Porque mi relación con Dios depende de un tercero, no depende de primera mano. El monte Sinaí es el lugar donde muchas veces tú y yo nos queremos mantener lejos de Dios y no cercanos. El pueblo le estaba diciendo a Moisés: preferimos quedarnos acá abajo
a adorar a nuestro becerrito de oro. Preferimos que tú vayas arriba. Primero ve a ver qué Dios te dice, Moisés. Y si nos agrada, entonces lo vamos a hacer. Y si no, aquí yo puedo mirar de verdad cómo la relación con Dios se puede convertir en una religión. Este es el mejor ejemplo. Y te lo voy a decir por qué. Porque la religión te permite adorar desde la distancia. Porque la religión te permite o se basa en rituales, se basa en un mediador. Pero en cambio la relación funciona en base a intimidad. La relación funciona en base a quebranto, funciona en base a transparencia, a desnudarnos delante de Dios. La religión jamás va a producir vida, porque seguimos un rito, una rutina. Hay una sequedad, hay una esterilidad. Pero la intimidad produce desnudez, sinceridad, acercamiento. Y yo por eso te preguntaba, ¿qué clase de relación estás llevando con Dios? ¿Qué nivel de relación? ¿Prefieres quedarte a las faldas del monte o prefieres subir con el Señor como lo hizo Moisés? Y te digo algo, para mí esa es la enfermedad que el día de hoy se está viviendo en la iglesia. Hace calor, ¿verdad? ¿Está listo para lo que le voy a decir? ¿Está listo? Cuando el pueblo de Israel le dijo a Moisés, nosotros de lejitos, tú sube. ¿Sabe cómo aplica eso al día de hoy? ¿Quiere que se lo diga? Pastor, tú sigue orando, sigue buscando a Dios, síguete reuniendo con las personas que oras en la mañana, síguele compartiendo a los varones de ahí en el proceso de cambio. Pastor, sigamos haciendo esto. Bueno, tú hazlo, pero nosotros estamos detrás. Pastor, vamos a seguirle dando al necesitado. Hoy día muchos cristianos están diciendo, pastor, usted suba al monte, consulte a Dios por nosotros. Y mientras nosotros hacemos nuestra vida normal de lunes a sábado, usted busque a Dios, usted enciérrese, usted oiga la voz de Dios. Pero ¿qué cree, pastor? Le prometo algo. El domingo aquí voy a estar escuchando lo que Dios quiere para mí. Soy un ruido fúnebre. ¿Es verdad lo que estoy diciendo, sí o no? Nos metemos en nuestras cosas, en nuestros negocios, en nuestros afanes, en nuestras distracciones. Y le decimos a Dios, de lejos, no de cerca. Por eso yo te pregunté en esta tarde y empecé con esto. David está hablando en el Salmo 103 del alma, de alguien que es guiado por sus sentimientos, sus emociones, pero que no conoce el carácter de Dios, que no está dispuesto a pagar ese precio, que no está dispuesto a desnudarse delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios de rodillas, Señor, trata conmigo como tengas que tratar?
quítame este pecado, Señor, te entrego esto, te entrego aquello. ¿Cuándo fue la última vez que subiste ese monte? No, es que mi mediador es mi esposa. No. Son mis hijos. No. Esto es personal. Siga buscando de Dios, pastor. Ay, la semana pasada estuvo bien buena la palabra. ¿Y de qué habló el pastor? Pues no sé, pero estuvo bien buena. ¿Vienes a saciar tu alma o vienes a ser transformado por Dios? A ser confrontado por Dios. Ahora ya te voy a decir algo. Esta palabra primero, pues, ¿a quién cree que le pega primero? No creo que yo estoy aquí para echar piedras. Dile a tu vecino, pero yo estoy aquí, es domingo, estoy aquí. Estoy fiel. Esas son palabras de un religioso, de alguien que quiere mantener una relación con Dios a distancia. Y este es uno de los versos más tristes que yo puedo ver en la Biblia. Verso 21. Así que el pueblo se mantuvo a distancia. Pero Moisés se acercó a la nube oscura, esa nube donde no se veía nada, esa nube donde no sabía qué iba a pasar después de esa nube. ¿Quieres mantenerte a distancia todavía de Dios? ¿Quieres seguir haciendo una religión? ¿O quieres desnudarte delante de Dios y decirle, Señor, estoy lidiando con esto? Yo le dije hace rato a un varón, le digo, ve y métete con Dios, ve y peléate con Dios, pero díselo tú. No mandes a alguien más, no mandes a tu esposa. Solamente tenemos dos opciones: o estar cercanos a Dios o estar de lejos. Nada más. Aquellos que están de lejos no quieren comprometerse, no quieren hacer algo más, no quieren ser transformados, solamente están llevando una religión, no anhelan más la presencia de Dios. Mire, yo le voy a decir esto, escúcheme bien. Si pudiéramos hacer un promedio, diga conmigo, un promedio de los que estamos aquí, escúchame bien, ¿de cuánto tiempo hemos pasado del lunes pasado al día de hoy en oración? ¿Cuál sería el promedio de ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál sería el promedio? A ver, quiero ver manos. A la semana, vamos a ponerlo a la semana. ¿Cuánto tiempo tú consideras que hemos pasado en intimidad con Dios en promedio? De lunes, domingo. Y queremos conocer el carácter de Dios. Y queremos ser cercanos a Dios. ¿Cuánto tiempo hemos pasado en la palabra del Señor en los últimos días? Le decimos a Dios que queremos más de Él, pero nuestros hechos nos alejan de Él. ¿Sabes algo? No
es fácil ser cercano a Dios. No es fácil. Porque duele, porque cuando Dios te llama a su presencia, no sé cuántos recuerdan Éxodo capítulo 34, cuando Dios le dijo a Moisés: hey Moi, quiero que subas mañana. No quiero que venga nadie, prepárate para mañana. No quiero que haya ovejas, no quiero que vaya nadie abajo en el monte, tú solito. Y dice la Biblia que la gloria de Dios descendió. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en ese monte, en ese cuarto, en ese lugar donde tú oras, derramando tu corazón, pidiéndole a Dios que te mostrara aquellas cosas que están mal en tu vida? ¿Cuándo fue? ¿Sabes por qué? Porque nos mantenemos de lejos. Somos, pero en realidad no somos lo que somos. ¿Te acuerdas cuando Jacob engaña a su padre para que le dé la bendición, que le prepara un guiso y que se pone las pieles para fingir que estaba velludo como su hermano Esaú? ¿Te acuerdas? Génesis 27, dice la Biblia que Isaac ya no veía. Le dijo Dios, le dijo Abraham, no, Isaac, le dice: acércate para que yo te palpe. Acércate para ver si realmente, porque la voz de Jacob es: pero quiero palparte. Y sabes algo, hay muchos Jacobs aquí que hacemos eso. Queremos tomar la posición de alguien que no somos. Queremos fingir a alguien que no somos. Porque él dijo: yo no me voy a acercar. Aquel que quiere mantener una relación cerca con Dios, Dios le va a revelar aquellas cosas que Él quiere cambiar en ti, aquellas cosas que Dios te está pidiendo, aquellas cosas que a veces son dolorosas, pero que Dios te dice: yo quiero que hagas esto, yo quiero que vayas con tal persona. Termino con este verso. Escúchame bien. Empezamos diciendo de Juan, que Juan había visto, había oído, había tocado con sus manos, y dice había contemplado. ¿Se acuerdan? Ahora vea este verso, 2 Corintios 3:18. Pablo está escribiendo, dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando. Mira, nuevamente se menciona contemplando. Y aquí vuelve a decir, esta palabra contemplar significa observar de manera atenta, detenida, tranquila, de una manera placentera. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo ¿qué? Transformados en la misma imagen, de la gloria en gloria, como el Señor, el Espíritu. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué te está diciendo tu espejo que te estás mirando? Te está diciendo que tú estás teniendo el mismo carácter de Dios, o que tú y yo estamos generando, o estamos viendo, o estamos profesando una religión. Porque una religión no te transforma, no te cambia. Moisés le dijo a Dios: muéstrame tu gloria. Pero sabes, esa frase en el original, ¿sabes qué significa? Permíteme verte.
usted conoce este versículo, Santiago 4:8, donde dice: acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. No esperes que Dios se acerque primero a ti. No, soy yo. Y quiero decirte esto. No sé cuál es aquel problema que tú estás viviendo el día de hoy. Tal vez estás en un momento donde tu matrimonio se está fracturando. Tal vez estás viviendo un momento donde tu hijo se ha apartado de Cristo. Tal vez estás viviendo un tiempo de depresión, un tiempo de temores, de incertidumbres, donde tu alma, tus sentimientos te están aplastando. Dios te está diciendo en esta tarde y me está diciendo a mí: decide. O subes a mi monte, me revelo a ti, entregas todo lo que eres, lo que yo quiero hacer contigo, o sigues viviendo en las faldas de la montaña como todo el pueblo. Ese espejo, ¿qué te está diciendo a ti y a mí en esta tarde? ¿Qué es aquello que estás contemplando? ¿Qué es aquello que estás viendo? Yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a decirle a Dios: haz lo que tengas que hacer con tal de que yo suba ese monte? A ver, voy a repetir. ¿Estarías dispuesto a decirle a Dios: haz lo que tengas que hacer en mi vida con tal de que tú me lleves a ese monte? ¿Estás seguro? Yo en esta tarde quiero orar. Muchos de los que estamos aquí hemos hecho una religión en vez de una relación. Muchos de los que estamos de aquí nos hemos quedado abajo en las faldas del monte. Nos hemos quedado con la multitud. Nos hemos quedado con el becerro. Dios quiere que tú y yo conozcamos ese Dios, conozcamos el carácter. Y tú y yo podemos seguir viviendo otros 20, otros años de la misma manera. Aquel que es transformado es aquel que ha estado en la presencia de Dios. Moisés, cuando bajó de ese monte, Éxodo capítulo 34, dice la Biblia que cuando descendió un resplandor que ni siquiera él se dio cuenta de ello. Quiero que cierres tus ojos. Yo sé que el Espíritu Santo nos está confrontando y nos está diciendo: hijo, hija, deja de mantenerte lejos. Deja de seguir buscando un mediador. Yo quiero hablar cara a cara contigo. Yo quiero transformarte. Pero esto no se va a poder hacer
si no hay un compromiso, si no hay un corazón vulnerable, un corazón desnudo, un corazón sincero, donde le puedas decir: Señor, estos son mis temores, y este llamado que voy a hacer es para aquellos que quieren dejar esa religión, esa costumbre, y quieren subir al monte y conocer el carácter de Dios, conocer a ese Dios cara a cara. Yo quiero orar, y si tú sabes en tu corazón que llevas años mandando a un tercero para que ese tercero te diga lo que Dios quiere de ti, hoy es el tiempo donde Dios te está invitando a que subas a esa nube oscura. Pero pasando esa nube vas a mirar el resplandor, vas a mirar la santidad, vas a mirar lo que significa estar en su presencia. Vas a reconocer ese pecado, vas a reconocer eso que Dios te quiere mostrar, eso que tienes que dejar, pero te lo va a decir a ti de primera mano. No necesitas a nadie más. Yo quiero orar en esta tarde por todos aquellos que han sido como el pueblo de Israel, que se han gobernado por su alma, que han sido un manojo de emociones, que han sido endebles en su voluntad, que han tenido pensamientos que no edifican, pensamientos que